Buenos días a todos, bienvenidos a Secreto sin Confesión, el observatorio semanal de la realidad espiritual internacional. Es el nuevo espacio que he ideado y en el que te traeré el análisis de toda la actualidad religiosa, espiritual, internacional, contada con una mirada diferente. Lo comprobarás. Como consultor internacional y experto en historia de las religiones, te intentaré explicar de manera sencilla qué hay detrás de cada actuación tomada por parte de las principales instituciones espirituales y sus respectivos líderes alrededor de todo el mundo, bajo el enfoque de análisis interdisciplinar de las ciencias religiosas. Es decir, uniré información contrastada con mi opinión fundada sobre los motivos reales de lo que está ocurriendo, además de noticias culturales, alusiones a nuevos libros, temas históricos, actividades y eventos de interés. Soy Miguel Don Gil y espero que te quedes hasta el final. Si eres nuevo en la plataforma, te invito a que te suscribas y sigas cada nueva entrega semanal. Hoy es sábado 15 de julio de 2023, nuestra segunda entrega. Los principales temas y noticias que trataremos en el día de hoy son muy interesantes, así que sin perder ni un segundo, comienzo. Y te invito a que te quedes hasta el final y me des tus impresiones o comentarios sobre todo lo que trataremos. La primera noticia que vamos a tratar en el informativo es la de la creación de nuevos cardenales de la Iglesia Católica por parte del Papa Francisco. Exactamente, el Papa Francisco va a crear un total de 21 nuevos cardenales y en este listado de nuevos cardenales trae, como suele ser bastante común en el Papa Francisco, bastantes novedades y otros dirán que sorpresas. Estos cardenales que ya ha nombrado, aparece en la lista pública en el sitio oficial de la Santa Sede, serán creados oficialmente el próximo mes de septiembre en el consistorio que se celebrará a tal efecto. En concreto fue el pasado domingo 9 de julio cuando el Papa Francisco anunció por sorpresa un consistorio para crear nuevos cardenales el próximo 30 de septiembre, día en que coincide con el comienzo de la última fase del sínodo de la sinodalidad. Como ya he dicho, se crearán 21 nuevos cardenales y el analizar sus nombres, sus orígenes y sus trayectorias da bastante jugo e información del perfil que el Papa Francisco quiere y cómo se está configurando, vamos a decir, el grupo de cardenales electores de la Iglesia Católica que serán los que en un futuro elijan al sucesor del Papa Francisco. Vamos a ir comentándolo en detalle porque, como digo, tiene mucho interés. De esos 21 nuevos cardenales, un total de 19 son electores, es decir, que tienen menos de 80 años y por tanto pueden elegir y ser elegidos en un futuro conclave. Los otros 3, pues digamos que son creaciones simbólicas. Al tener ya más de 80 años no pueden ser electores y no podrán participar por extensión en un futuro cónclave. Pero para estos digamos que la creación como cardenales es un premio por sus servicios destacados a la Iglesia y una forma de reconocer toda esa trayectoria eclesiástica que para el Papa Francisco merece ser destacada. Y como ya dije antes, la sorpresa y la novedad suele ser algo bastante presente en los nombramientos y en las decisiones de Francisco. Y podemos destacar en estos nuevos nombramientos de cardenales que va a crear próximamente que vuelve a recurrir en gran medida a las periferias. Es decir, da relevancia a las periferias saliéndose de lo que son los límites pues, de Europa o de Occidente. Se va a las periferias y, por dar algún dato, se olvida
de algún lugar destacado dentro de lo que es la Iglesia Católica, como por ejemplo Italia, porque no tiene ninguna nueva creación de cardenales, aunque hay que decir que aún a día de hoy sigue siendo el país con más cardenales en cantidad, pero en este nuevo consistorio no tendrá ningún nuevo cardenal. O, por ejemplo, el caso de Alemania, que tampoco va a tener ningún nuevo cardenal. Hay 3 prefectos que están al frente de diversos dicasterios de la curia romana, los cuales no son aún cardenales y van a recibir la birreta o la dignidad cardenalicia. En tal sentido, y ya hablamos de él en la entrega anterior, en apenas 10 días, Monseñor Víctor Manuel Fernández, conocido coloquialmente por Tucho, el que es esa pluma secreta, esa persona de confianza que ayuda a redactar los borradores de los principales documentos del Papa Francisco, pasa de ser arzobispo de La Plata a ser prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe y ser creado cardenal. Todo ello en 10 días. Quizás este sea uno de los nombramientos más previsibles. También será creado cardenal, dentro del grupo de los prefectos, el prefecto del Dicasterio de los Obispos, Robert Francis Prevost, nacido en Chicago y ejerció su ministerio episcopal en Perú. Quien también será creado cardenal en septiembre es el italiano Claudio Gugerotti, prefecto del Dicasterio para las Iglesias Orientales. Fuera del ámbito del grupo de los prefectos, vamos a ir dando algún dato de otros grupos que están presentes en esta nueva creación de cardenales. Tenemos 2 franceses, o quizás debiéramos decir un francés y medio, porque uno de esos 2 tiene origen español, pero bueno, ahora lo comento. Hay 2 franceses entre los 21 nuevos cardenales que tendrá la Iglesia el próximo 30 de septiembre. Christophe Pierre, nuncio apostólico en Estados Unidos, y François Bustillo, este segundo por el apellido ya se ve, de origen español, que es actualmente obispo de Ajaccio en Córcega. En lo que respecta al sustituto de Viganó en Estados Unidos, como nuncio asegura que es una invitación a continuar con su compromiso de apoyar al Papa, de apoyar la misión de la Iglesia a nivel internacional y de responder en todas partes a esos grandes desafíos de la evangelización que hoy más que nunca se ven. Por su parte, Monseñor Bustillo, que como digo, aunque francés es de origen español, franciscano franco-español y obispo de Ajaccio desde hace 2 años, siente todo el peso de la responsabilidad que le incumbe. Manifiesta que debe tratar de encontrar un vínculo con gran sencillez y equilibrio entre Roma y lo que el Papa le pedirá, y la responsabilidad que actualmente tiene en Córcega, el pueblo de Ajaccio y su diócesis. Y ahora tenemos que hablar de los cardenales de las periferias. El Papa Francisco creará cardenal a otro arzobispo argentino. Digo otro arzobispo argentino porque recordemos que el que es prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, arzobispo de La Plata, es argentino. En este caso es arzobispo argentino y jesuita. Nos referimos a Ángel Sisto Rossi, arzobispo de Córdoba, quien recibió la noticia con sorpresa. En Colombia también recibirá la birreta cardenalicia el arzobispo de Bogotá y actual presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, Monseñor Rueda. En el continente africano, que también va a tener presencia en este consistorio, Monseñor Stephen Brisling, arzobispo de Ciudad del Cabo, en Sudáfrica. Es uno de los 3 africanos que serán elevados al más alto rango de la jerarquía católica en ese próximo consistorio de septiembre. Por su parte, hay que destacar un hecho que es también bastante interesante,
que supone el hecho de que España, con los 2 nombramientos de nuevos cardenales, se coloca en segunda posición después de Italia en el país con más cardenales electores de la Iglesia Católica, que es una posición a tener en cuenta. Hay personas que opinan que el hecho de que el Papa Francisco en estos años no haya hecho una visita oficial, una visita apostólica a España, se debe a que se aleja un tanto de la Conferencia Episcopal Española, del perfil más o menos conservador de algunos de los principales de las principales personalidades dentro de los cardenales y obispos de la Iglesia Católica en España, aunque tiene grandes amigos y aliados como es el arzobispo emérito de Madrid, Carlos Osoro. Pues bien, aunque hay algunos que opinan esto, yo entiendo que la cercanía del Papa Francisco a España es importante ante el hecho de que con sus nombramientos de nuevos cardenales colocan en segunda posición a España con el país que más cardenales tiene después de Italia. ¿Cuáles son los nuevos cardenales? José Cobo, recordemos que fue recientemente nombrado arzobispo de Madrid, llevando poco tiempo como obispo auxiliar de Madrid, pues ha sido elegido nuevo arzobispo de Madrid hace pocos meses, y ahora va a ser creado cardenal. Y por otro lado, Ángel Fernández Artime, que con ello convierte a España en el segundo país con más cardenales electores. Podemos dar los datos concretos. El 30 de septiembre España pasará a tener 8 cardenales con derecho a voto en un futuro cónclave. Además de los nuevos cardenales José Cobo y Fernández Artime, los cardenales que también tendrán derecho a participar en cónclave serán el presidente del Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso, Miguel Ángel Ayuso, el arzobispo emérito de Valencia, Antonio Cañizares, el hasta hace unos días prefectos de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Luis Ladaria, el arzobispo de Barcelona, Juan José Omeya, el arzobispo emérito de Madrid, Carlos Osoro, y el presidente del gobernatorato de la Ciudad del Vaticano, que también es español, Fernando Vérgez. En lo que respecta, y quiero hacer una pequeña parada sobre el perfil y sobre la persona de José Cobo, nuevo arzobispo de Madrid y cercano nuevo cardenal, el nombramiento de José Cobo, para algunos analistas, se trata de un nombramiento muy previsible. Es más, se apunta a que el relevo de Carlos Osoro y la toma de posesión de Cobo se habría acelerado a propósito para llegar como arzobispo de pleno derecho al anuncio de la creación de nuevos cardenales. José Cobo es un hombre joven que no llega a los 60 años, que va a ser uno de los cardenales más jóvenes de toda la Iglesia Católica y que tiene un perfil humilde, de atención a los necesitados, de cercanía al pueblo, un pastor que vuela oveja en la línea de lo que quiere el Papa Francisco para la Iglesia universal. Y dicho esto, por primera vez, en otro acápite, un sucesor de Don Bosco será elevado al cardenalato. Se trata de Ángel Fernández Artime, rector mayor de los salesianos. Y de los 21 futuros nuevos cardenales, el Papa Francisco ha reservado una cuota, mejor dicho, para los religiosos. En total son 6 los futuros cardenales que pertenecen a alguna institución o congregación religiosa. 2 jesuitas, Ángel Sisto Rossi, arzobispo de Córdoba, y Stephen Chow Sao Yang, obispo de Hong Kong. El agustino Robert Francis Prevost, el franciscano François Xavier Bustillo, el salesiano Ángel Fernández Artime y el capuchino Luis Pascual Dri. De algunos de ellos ya los hemos comentado en anteriores minutos. Como siempre, por hacer balance, al sector más conservador en la Iglesia, tanto de fieles como de clero, consideran que los nombramientos son bastante
aperturistas, quizás poco prudentes, en la línea de que el Papa Francisco apuesta por las periferias, apuesta por perfiles de nuevos cardenales en la línea de su pontificado y, por tanto, desfigura esa centralización del poder, ese, vamos a decir, sobredimensionación, o sobredimensión, mejor dicho, de lo que es la curia vaticana, apostando por perfiles que tienden hacia las periferias y perfiles cercanos al pueblo. Para el resto, pues opinan que es una apertura, un aire nuevo para la Iglesia, traer cardenales de ese perfil en la línea del Papa Francisco, también cardenales jóvenes que ayudan pues a ser el nuevo pulmón de la Iglesia. La segunda noticia que traigo hoy en esta semana es un tanto triste porque en la noche del jueves del 13 de julio de 2023 se perpetró pues un ataque a un sacerdote católico afrodescendiente de Luisiana que fue hospitalizado después de un ataque con machete por posible motivo racista que está siendo objeto de investigación policial. Este sacerdote católico se encuentra en estado crítico, pero estable, después de haber sido atacado, como dije, con un machete en los terrenos de la Iglesia Católica St. John the Evangelist en Melville, Luisiana, el jueves por la noche. El padre Stephen Ogbu, pastor de la iglesia, fue supuestamente abordado por una persona de 58 años de edad de Palmetto, Luisiana, y fue el que le agredió. Hay varios testigos que dijeron que entre las 6 y las 7 de la tarde vieron acercarse a esta persona al sacerdote y pedirle comida. Cuando el sacerdote lo rechazó, comenzó a atacarlo con un machete, dijo la policía según los medios. Ogbu fue llevado a un hospital del área y está siendo tratado por laceraciones en la cabeza y el cuerpo. Y yéndonos ahora a otra confesión cristiana, nos vamos ahora a la comunión anglicana. Hay una noticia que merece ser comentada. El secretario general de la comunión anglicana insta a usar un lenguaje moderado para presentar los desacuerdos internos existentes en la comunión anglicana. Los anglicanos, según la información emitida o la comunicación emitida por el secretario general, deben usar un lenguaje moderado y no emitir juicios al discutir las áreas de desacuerdo. Este fue el mensaje del secretario general de la comunión anglicana, obispo Anthony Pogo, en un discurso ante el Sínodo General de la Iglesia Anglicana de Canadá. Debemos recordar que dentro de la comunión anglicana está formada por unas 42 exactamente provincias que son autónomas, que conversan, que colegiadamente toman decisiones, pero no hay ninguna por encima de la otra, aunque el primado a nivel, vamos a decir, honorífico, o la cabeza honoraria, sea el arzobispo de Canterbury. Dicho esto, hemos visto cómo en los últimos meses, últimos años, ha habido ciertas tensiones en el seno de la comunión anglicana con algunas decisiones que se han tomado que no han sido, vamos a decir, del buen agrado de todas las provincias autónomas de la comunión, como el tema de un acercamiento a las uniones homosexuales y otro tipo de cuestiones que, por ejemplo, en algunas provincias, como han sido algunas de las provincias africanas, pues no han gustado porque entienden que es separarse de los postulados de la comunión.
Sea como sea, este llamado es un deseo de que cuando conversen, cuando emitan comunicados, sean prudentes a la hora de presentar esos desacuerdos internos para no generar, vamos a decir, más disensión, más inestabilidad dentro de la comunión anglicana y causar polémicas. Dijo el obispo Anthony Pogo: a medida que avanzamos como comunión, consideremos también nuestros contextos, dijo. Reconozcamos y respetemos los diferentes contextos de la comunión anglicana. En los temas en los que no estamos de acuerdo, es importante que moderemos nuestro lenguaje y no seamos críticos en nuestra respuesta. Tal respeto debe extenderse a aquellos con quienes no estamos de acuerdo dentro de nuestras propias provincias, diócesis o regiones. Hizo los comentarios después de resumir varias iniciativas en curso para remodelar los instrumentos de comunión, que ahora mismo se están revisando. Los 4 órganos de unión de la comunión anglicana debemos recordar que son el Consejo Consultivo Anglicano, la Reunión de Primados, la Conferencia de Lambeth y el Arzobispo de Canterbury. Pues ahora mismo se están viendo cómo se regulan las relaciones entre ellos, fruto de estas tensiones que ha habido recientemente. De las 42 provincias regionales, nacionales y pannacionales autónomas, por dar algún dato más, tenemos que tener en cuenta que agrupan bajo esas 42 regiones o provincias anglicanas un total de más de 165 países alrededor del mundo. El obispo recordó por su importancia el último congreso anglicano que se reunió en Toronto en 1963 como antecedente, y en esa reunión toda la comunión anglicana se comprometió con la responsabilidad mutua y la interdependencia. Ese alto estándar es un llamado de Dios que todos debemos apreciar y tratar de cultivar. Una profunda preocupación común unos por otros y una preocupación por nuestra unidad de fe y vida, dijo. La agenda del sínodo incluye un proyecto de resolución que pide la paz en Sudán, el presente sínodo que se está celebrando en Canadá. El conflicto de Sudán, desgarrador, un conflicto armado entre facciones rivales que estalló en abril, ha resultado en un estimado de entre 3.000 a 5.000 muertes, 2 millones de desplazados internos y 600.000 personas que han buscado refugio en otros países. Y aprovechando el contexto, el secretario general dijo: si bien no es mi función influir en su debate y votación, sí quiero resaltar el proyecto de resolución que llama a la paz en Sudán, dijo el obispo Anthony. Otra noticia que nos ha dejado esta semana es el fallecimiento del obispo Jerry Rafalko, vinculado a la Iglesia Nacional Católica Polaca. Jerry Rafalko nació y creció en Polonia, pasó su infancia y juventud en Monkey. Después de graduarse del seminario mayor se convirtió en sacerdote católico romano. En los años 1980 a 1989 trabajó como vicario en las parroquias de la administración apostólica de Białystok en Sudzialov y Białystok, y en 1989 partió hacia los Estados Unidos de América. Durante aproximadamente un año trabajó como clérigo auxiliar en instituciones eclesiásticas nacionales y en 1990 tomó la decisión de casarse y se convirtió formalmente en clérigo de la Iglesia Católica Nacional Polaca. Perdió su vinculación con la Iglesia Católica y entró en la Iglesia Católica Nacional Polaca, que es una iglesia autónoma que no tiene, vamos a decir, relación con la Iglesia Católica Romana y que admite los clérigos casados. En 2016 fue nombrado decano de la región centro-norte de la diócesis occidental de la Iglesia Católica Nacional Polaca. El 25 de octubre de 2019 fue elegido obispo electo de la diócesis occidental de la Iglesia Católica Nacional de Polonia.
durante el Sínodo Extraordinario de la Iglesia Católica Nacional de Polonia. Y el 14 de septiembre de 2020 fue ordenado obispo en Scranton por los obispos de su iglesia. Como última noticia de esta semana, tenemos que destacar que el Dalai Lama, líder espiritual de los budistas, ha ofrecido oraciones y un compromiso de donación para ayudar en las inundaciones que han dejado bastantes muertos en el norte de la India. El Dalai Lama expresó el pasado jueves su tristeza por la destrucción causada por las graves inundaciones en el norte de la India, especialmente en Himachal Pradesh, que ha sido el más afectado. Su santidad, el Dalai Lama, ha ofrecido oraciones por la pérdida de vidas y prometió una donación financiera para ayudar con los esfuerzos de ayuda humanitaria. A medida que los efectos del cambio climático en todo el mundo se vuelven más extremos, las lluvias torrenciales del monzón en el norte de la India han provocado inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra, lo que ha provocado al menos 150 muertes reportadas. Pueden ser más, pero reportadas o informadas hasta el momento son 150 en las últimas 2 semanas, con grandes daños a edificios e infraestructuras en la región. Es por ello que el Dalai Lama ha ofrecido una ayuda para poder atender a los damnificados, atender a los desperfectos y, en la medida de lo posible, sumar su granito de arena. En una carta personal al primer ministro de Himachal Pradesh, el Dalai Lama, que ha estado visitando Ladakh desde el 11 de julio, expresó su pesar por la magnitud del sufrimiento humano que se está viviendo en esa región de la India. Hasta aquí las informaciones de esta semana. Espero que esta segunda entrega de Secreto sin Confesión haya sido de vuestro interés. Me gustaría saber vuestra opinión personal respecto a cada una de las noticias. Si estáis llegando a esta información a través del canal de YouTube, podéis dejar los comentarios en la caja de la descripción exponiendo qué opinión tenéis de las principales noticias de esta semana, y si estáis accediendo a esta información vía podcast, podéis también hacerme llegar vuestros comentarios a través de mis redes sociales y espacios virtuales. Y sin más, me despido de todos vosotros, como siempre hago, con un fuerte abrazo.